Y ya está con nosotros nuevamente Ariel Sack porque hay información vinculada con presiones que ha recibido el Grupo Indalo a partir del expresidente Mauricio Macri. Así es, chicos. La justicia recibió un informe elaborado por la DAJUDECO, una dirección que depende de la Corte Suprema de Justicia, que corrobora las presiones del gobierno de Mauricio Macri sobre los dueños del Grupo Indalo. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo un entrecruzamiento de llamadas a pedido de la jueza María Romilda Servini y se constató que en los momentos en los que los miembros de la mesa judicial del gobierno de Macri se conectaban con los dueños de este medio para presionarlos, para pedirle que modificaran la línea editorial, para amenazar con que se iban a quedar con sus empresas, en esos mismos momentos dialogaban entre ellos los miembros de la mesa judicial, dialogaban con personalidades del Poder Judicial y dialogaban también con directivos del diario La Nación. Este es un informe que solicitó la jueza Servini, al que Macri se opuso a través de su defensa, que Macri intentó voltear permanentemente y que ahora incluso generó un episodio en la Cámara de Casación que está reclamando que le manden el expediente completo para definir si es válido o no es válido como medida de prueba. Algo que es inédito porque uno no puede recurrir a una medida de prueba y la Casación, que tiene que definir si los fallos son correctos o no, no puede meterse a definir si una medida de prueba está bien tomada o no por la jueza que instruye la causa. La pregunta es por qué, ¿no? Ocurren estas cosas, presiones, es lo que todos suponemos, pero estamos ya en comunicación con Gabriel Morini para sumarlo. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Gaby, ¿nos escuchás? No nos escucha. No, Gaby evidentemente no. Es un dato, te lo es un dato pregunto a vos. concreto. Entonces, Ari, digo esto, suponemos que son presiones, digo, ¿por qué actuaría así Casación? Porque lo que está queriendo hacer Macri, en este caso con el visto bueno del juez Eduardo Ricci, que es el que reclama el expediente, es voltear la medida que ya sabe Macri, porque ya está presentada en el juzgado de Servini, que comprueba o que demuestra la hipótesis criminal, la hipótesis de investigación, que tiene que ver con que desde el gobierno de Macri se presionó a los dueños de este grupo, a los dueños del Grupo Indalo, a los dueños de C5N y Radio 10, para intentar quedarse con sus empresas, sobre todo si, entre otras cosas, por ejemplo, no cambiaban la línea editorial de estos medios. Recordemos que a pocas horas de las elecciones del 2015, Mauricio Macri le pidió a Cristóbal López que pusiera sus medios al servicio de la persecución judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le dijo textualmente: necesito tus medios para poder meter presa a Cristina, algo que obviamente no se prestó a hacer uno de los dueños de este medio. Ahora sí parece que estamos en comunicación con Gabriel Morini, a quien sumamos. Gaby, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día Diego, buen día Luli, y tal como lo señalaba, como lo describía Ariel, la cuestión me parece que excede además esta descripción en cuanto a que va a condicionar lo que es el futuro de la investigación que tiene Servini. ¿Por qué? Porque al Casación haber reclamado el expediente original, que en sí es una formalidad, porque el expediente está digitalizado, pero lo que hace es bloquear el acceso a las partes de lo que es la instrucción de la causa. Lo que hace es retrasar todo el cronograma que tenía previsto Servini para los próximos días, que incluía declaraciones testimoniales, pero que también en marzo tiene un hito muy importante porque es la declaración indagatoria de Alberto Abad, el ex titular de la AFIP, que está citado indagatorio, es decir, está citado como acusado en el marco de esta causa por las maniobras que englobaban tanto la faceta del caso del combustibles en lo administrativo, que era la AFIP, y también en la causa penal. Eso es algo que también queda de manifiesto aparentemente en el circuito de llamados que es el informe de la DAJUDECO, que está recién adjunto y que por eso Casación hace este pedido. Ahora, Gaby, ¿Servini ahora tiene alguna manera de apelar o decir que no está de acuerdo con esta medida, o no hay una instancia superior a Casación en este caso? En realidad no, porque es el máximo tribunal penal que está pidiendo, ya digamos, lo que dijo Ariel es muy correcto. Casación ya, digamos, con esta decisión, digamos, tapa otra que también es escandalosa, que es el hecho de haber abierto un recurso a pedido de la defensa de Mauricio Macri, a la que dirigió la defensa de Pepín Rodríguez Simón, en la que básicamente lo que van a revisar es el lapso temporal que ya había definido la Cámara Federal. Para hacer un poco digamos, ser muy descriptivo en esto, la jueza Servini ordena un entrecruzamiento de llamados. Entrecruzamiento no significa el contenido de sus llamados, sino solamente ver cómo fue el circuito de comunicaciones y dónde estaba cada uno al momento de que se produjeran esas comunicaciones. La defensa de Macri apeló, se quejó absolutamente de todo, calificó de todas las maneras posibles a Servini y logró que la Cámara Federal le ordene a Servini acotar ese lapso. Servini entonces lo acota a diversos hitos en la causa administrativa y en la causa judicial.
vinculada a combustibles. Entre ellos está el tema de la excarcelación de los accionistas y también la revocación de esa excarcelación, que fue firmada por el propio Eduardo Ricci, cabe recordar, con términos durísimos, que no estaban muy vinculados al tema del derecho, pero que apuntaban precisamente a la figura de López, de Cristóbal López estoy diciendo, por sus declaraciones públicas. A partir de eso lo que hace Macri es volver a casación a quejarse de ese lapso que ya estaba acotado por la Cámara Federal, es decir, vuelven insistentemente con la idea de que este informe, que este entrecruzamiento no se haga, no se revele y no exista para una causa judicial que está investigando precisamente eso, si hubo contactos irregulares, ilegítimos, ilegales entre determinados miembros del gabinete que tuvieron alguna incidencia en la causa administrativa por el lado de la FE, pero que también pueden haber tenido incidencia en la pata judicial de todo este tema, con lo cual puede haber contactos con operadores, puede haber contactos con jueces, puede haber contactos que involucren incluso al propio camarista Eduardo Ricci en toda esta discusión, porque él firmó una de las decisiones quizás más relevantes de toda esta secuencia, que fue revocar la excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Sousa y ordenar que vuelvan a prisión. Digamos, está todo, es bastante escandaloso toda esta maniobra, y ayer yo preguntaba en casación si había algún antecedente de este tipo, digamos, que fuera de uso y costumbre llevarse el expediente principal o solicitarlo de esta manera. Dijeron taxativamente no, esto no se hace, se resuelven sobre los recursos, jamás o muy rara vez se piden los expedientes principales, y mucho menos cuando hay una etapa de instrucción en plena recolección de pruebas. Gaby, ha sido muy preciso, gracias por la comunicación. Enviaste algunas preguntas al infinito y más allá que en algún momento deberán ser respondidas, por supuesto, para que se aclare esta situación tan pero tan irregular. Gaby, gracias, un abrazo grande. Un abrazo a todos ustedes. Ari, cerrás vos. A ver, esas preguntas que envió Gaby Morini al infinito tienen una respuesta preliminar, porque lo que a mí me cuentan es que el informe les dio mal a la defensa de Mauricio Macri. Es decir, que en el informe se constata que en torno a esos hitos determinados de la investigación, a esos momentos claves, cuando se ejercía la presión sobre el Grupo Indalo y cuando avanzaba la causa judicial y la causa administrativa, en esos momentos había llamadas que llaman mucho la atención, valga la repetición de la palabra, llamadas entre miembros de la mesa judicial, llamadas con gente del Poder Judicial, llamadas también a directivos de grandes medios. Gracias, Ari. A la orden.